Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite de compartir por este medio la palabra, y hoy estuve escribiendo un tema acerca de lo que es ser un ministro del Espíritu. Y Dios ha inquietado mi corazón no solamente escribir, sino compartirlo en la radio, en las redes sociales, y por medio de la internet estoy lanzando esto al mundo, ya que Dios me ha dado el privilegio de entender lo que es ser un ministro del Espíritu. Y voy a darle lectura a lo que Dios me ha permitido escribir, lo que Dios me ha dado. Por su misericordia logramos entender el mensaje que Dios nos permite compartir, ya que si tú pones cuidado atentamente en lo que voy a transmitir, será una bendición muy grande para tu vida. Ministros del Espíritu son los siervos que han sido llamados y formados bajo la guianza del Espíritu Santo. Hay muchos siervos que están esperando ser llamados para servir a Dios y esperan que el hombre les haga el llamamiento. Quiero aclarar algo muy importante. Es mejor que Dios nos llame y que nos confirme el llamamiento por medio de los hombres. Dichos hombres tienen que tener discernimiento espiritual. Por eso a estos siervos se les da un nombre y es ministro del Espíritu. Esto todo el Señor me lo ha ido dando y lo he ido escribiendo. Me he tardado un poco porque he tenido que darle corrección a la ortografía y me he entretenido un poco. Ministros del Espíritu. Si vemos Gálatas 1:11, dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tenemos que empezar a servir a Dios si es que estamos seguros que fuimos llamados. Muchos están esperando que los llamen a servir a Dios, pensando que servir a Dios es estar en el templo de traje y corbata, si es posible, predicando la palabra. Así piensan algunos que es el llamamiento. Recuerdo mi llamamiento a servirle a Dios. Aquí escribo que fue muy difícil para mí hasta que encontré esta palabra dicha por el apóstol Pablo. Aquí en Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Esta es la palabra que me dio la oportunidad de entender que mi llamamiento era de Dios y no del hombre. Aquí usted va a darse cuenta que la lectura es bastante grande porque Dios me ha ido mostrando muchas cosas y detenidamente las voy escribiendo. Y puedo darme cuenta que servir a Dios es servirle al prójimo y a la naturaleza. Pues la misma Biblia dice que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando somos servidores de Dios no le hacemos daño a la naturaleza. Y cuando hablo de la naturaleza, podemos ver a David. Él servía allá en el campo. O sea que, en otras palabras, servir a Dios es servirle al prójimo y a la naturaleza. Lo que a mí me tocaba hacer eran las obras de caridad, como muchos le denominan sin saber lo que me estaba aconteciendo. Pasaban los años en mi vida y al transcurso de mi vida muchos se oponían en lo que yo hacía. Muchos estaban en contra de lo que yo estaba haciendo. Se oponían a las actividades que realizaba. Estas actividades
favorecían a personas necesitadas, siempre me criticaban, queriendo impedir mi llamamiento al servicio en la obra de Dios. Cuando menciono servir a la naturaleza, me hace pensar en David cuando cuidando ovejas, siendo ignorado allá en el campo. Aquí vemos la confirmación de un llamamiento de parte de Dios. Y esto lo vemos en 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí llegamos al punto clave de lo que yo le quiero explicar. Cuando Dios ve que nos deleitamos en lo que hacemos, en su nombre, entonces es cuando envía a un ministro guiado por el Espíritu a ungirnos como sus servidores, y lo hace en presencia de nuestros hermanos como lo hicieron con David. Y esto aquí lo ve en Samuel, 1 Samuel 16:11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía pues, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 1 Samuel 16:12. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo porque él es. Los ministros que son formados bajo la guianza del Espíritu Santo, tarde o temprano, los ministros que no son formados bajo la guianza del Espíritu Santo, tarde o temprano, caerán en el error. ¿Por qué digo esto? Porque hay ministros que han sido formados bajo el conocimiento de la palabra, pero no bajo la vivencia. Entonces vemos lo que dice la palabra aquí en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Recordemos que los que están bajo la ley están bajo maldición, pero también los que están bajo el conocimiento se están perdiendo la bendición que usted va a ir viendo más adelante. Aquí le ponía experiencias que marcan nuestras vidas en el ministerio. Dios a mí me ha dado un ministerio y por eso Dios me permite compartir de esta manera. En uno de mis viajes misioneros tuve la experiencia de conocer ministros formados por la letra y no por el Espíritu. Y fue así que Dios me reveló la importancia de poseer recursos espirituales más que económicos. Un ministro de la letra es aquel que pide cartas de recomendación, pero un ministro del Espíritu no necesita cartas escritas con tinta, como lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 2 Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Los recursos económicos impiden a la manifestación de Dios? Verá que en algunos casos sí impide. Y déjeme decirle o explicarle por qué. En algunos casos sí impiden. No es que yo esté en contra de los recursos económicos, de hecho yo lo necesito para mi viaje misionero, necesito los recursos económicos. Pero si en mis viajes misioneros la prioridad fuese tener muchos recursos económicos, les aseguro que estaría muy frustrado, y les voy a explicar la razón por qué. Me encontré con la gran sorpresa que algunos ministros querían carta o credencial para saber si realmente yo era un ministro, servidor de Dios. Me di cuenta que eso es lo que le piden a un misionero que no le ven recursos económicos.
Y esa era mi situación. Mi caso era eso. No estaba viajando con muchos recursos económicos. Los recursos que Dios me ha dado son espirituales. Si veo un enfermo, lo primero que hago es orar para que Dios lo sane. Si es un cristiano, obviamente. Si no lo es, le doy el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y si la persona recibe a Jesús como su Salvador, entonces oro por él para que Dios se manifieste en sanidad. ¿Qué haría si lo que hubiese llevado es mucho dinero o recursos económicos? Lo que podría haber hecho era darle dinero para que vaya al médico y dejo de hacer la obra que Dios realmente quiere que hagamos. Y ahí fue que descubrí, en ese viaje, ahí descubrí esto, que es mejor un viaje misionero con recursos espirituales, ya que hay muchas necesidades en las personas y la mayoría son necesidades espirituales, y esas usted sabe que con dinero no se pueden comprar ni se pueden obtener. Entonces veía este recurso de Pedro y Juan, y esto lo vemos cuando se manifestó la sanidad en aquel cojo en el templo de la Hermosa, y esto lo podemos ver en Hechos 1:3-1 hasta el 10. Vamos a leer, y dice: y subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para pedirse limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este recurso a mí me gusta obtenerlo, y déjeme decirle y seguirle compartiendo por qué. Hay experiencias que han marcado mi vida en este ministerio que Dios me ha dado. Recuerdo cuando fui reconocido públicamente por mi pastor Néstor y sus ancianos aquí en la congregación como un obrero de Jesucristo. Minutos después se acercó una hermana de la congregación y me dijo: mientras oraban por usted, me dice la hermana, me mostró Dios en una visión un campo muy extenso cultivado de girasoles, y el sol, ella vio el sol también. Y solamente, me dice la hermana, un girasol seguía el sol, y los otros girasoles estaban siguiendo para otra dirección. Y de pronto vi que se estaban volviendo al sol. Y me dice la sierva: Dios me dice que usted es el girasol que está siguiendo el sol de justicia, que es Cristo. Los otros girasoles son ministros que no están siguiendo a Cristo, pero al ver a quien usted sigue, también el rumbo que llevan, se dieron cuenta de que no es bueno. Y entonces, al ver lo que usted está siguiendo, al sol de justicia que es Cristo, me dice, se están volviendo a Cristo. Entonces dice, pero al ver usted, me dice la hermana, que sigue, cambiaron el rumbo que llevan. Unas horas antes de todo este acontecimiento profético que yo estaba viviendo en ese momento, cuando la hermana me estaba dando la visión, yo estaba
un poquito triste porque quería ponerle un sol al logo del ministerio que Dios me ha dado. Un logo que usted ya lo conoce, pues está puesto ahí en la internet. Y en el logo yo quería poner una fotografía. Una fotografía, pero no la pude poner porque aquí escribo y comparto que la persona que me estaba ayudando a diseñar, no a diseñar, sino a hacer el logo, porque el diseño Dios me lo dio, y entonces yo le di el privilegio a un hermano que me hiciera el logo, pero el hermano me dijo que definitivamente no lo podía poner. Entonces por eso yo me había quedado un poquito triste que no le pude poner ese sol ahí en el centro, en el arco que se puede ver. Y es algo que me impacta esto, porque usted se va a dar cuenta, si usted le está poniendo atención a lo que estoy compartiendo. De hecho hay personas que saben esto porque son partícipes, la sierva de la visión, el siervo del logo, mi pastor que me ha bendecido, la congregación que es partícipe de todo esto que estoy compartiendo. Entonces, después de este acto profético, como le digo, yo estaba un poco triste porque quería poner un sol al logo de mi ministerio. O sea, es el sol escondiéndose en las aguas en una pequeña isla en el departamento insular de Islas de la Bahía, en Honduras, la cual yo mismo había tomado en mi primer viaje. Me sentía triste, como le explicaba, por no tener el apoyo tecnológico de la persona que le di el privilegio de hacerme el logo con el diseño que Dios me mostró. Fue así cuando decidí decirle a Dios que aunque el logo no tuviese el sol, yo siempre seguiré, le decía yo al Señor, al sol de justicia. Y basado en la palabra, aquí Dios me confirma el ministerio. Aquí va a ir viendo usted cómo Dios hace las cosas. Aquí confirmación de mi llamamiento y delegación. Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando la sierva de Dios me dio la visión, me estaba confirmando Dios mi llamamiento y la delegación de mi pastor. ¿Por qué? Porque yo ya le había dicho al Señor en mi intimidad que aunque el logo no llevara el sol, yo seguía el sol de justicia, que es Cristo. Ahora cuando la sierva me da la visión, yo sabía 100% que esto era de Dios. El hombre que se opone al llamamiento de Dios es por falta de discernimiento espiritual. El hombre que se opone al llamamiento es por falta de discernimiento espiritual. Esto no hay que ponerle duda. Mis viajes se convirtieron en viajes misioneros, ya que Dios me ha confirmado mi llamamiento. Hoy tengo amigos ministros que Dios me ha permitido conocer y mostrarles el camino correcto en el que me encuentro caminando. Eso es lo que yo hago. Y los lugares donde yo he llevado el mensaje son los hospitales, los centros penales, las calles, caseríos, las montañas. En otras palabras, llevando el evangelio a las almas perdidas. Eso es lo que yo hago. Haciendo uso de los medios de comunicación, las redes sociales, que ya usted sabe a dónde me ha conocido. Entonces, quiere decir que para ser un ministro del Espíritu hay un proceso a seguir. Hoy tengo amigos ministros, me reservo por supuesto sus nombres. Algunos tienen actividades en los centros penales, hospitales, programas de radio, televisión, usando redes sociales para expandir el evangelio de Jesucristo. Déjeme decirle, yo me siento honrado por Dios. Me siento honrado de parte de Dios. El poder darle a otros lo que de gracia he recibido, sin importarme el menosprecio de los ministros de la letra, porque
Ya hay muchos que han cambiado exactamente como Dios me mostró en la visión de los girasoles. Dios le mostró a la sierva, pero Dios me dio la confirmación. Ahora, ¿qué les motivó para cambiar de dirección a estos siervos, a estos ministros? Pues Dios me muestra que fueron los recursos espirituales que vieron en mi persona. Los recursos espirituales que vieron en mí, eso fue lo que les hizo cambiar. Entonces me decía el Señor, todos aquellos que le dieron muerte al orgullo, y a esos tú les enseñaste cómo obtener los recursos. Entonces, de igual manera te estoy enseñando a ti cómo obtener los recursos espirituales. De la misma manera que les he enseñado a esos ministros de los cuales estoy mencionando y de los que están recibiendo el consejo por la internet, por la radio, por las redes sociales que Dios está poniendo para que compartan. Los recursos espirituales que han visto en mí son los que yo estoy dando. Pero primeramente se necesita darle muerte al orgullo para poder obtenerlos. Te voy a explicar más detalladamente. Estos ministros que conozco ahora, que están ya en la dirección correcta, ellos dejaron de creer que el llenarse de conocimiento es suficiente. Ellos se dieron cuenta que eso no es todo, el llenarse de conocimiento. Yo les hablaba y les decía que hay que vivir el conocimiento poniendo en práctica la palabra de Dios. Entonces, cuando veo en Mateo 10:8, donde dice, el Señor estaba diciendo que hay que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y que debemos de dar gracia, lo que de gracia hemos recibido, pues es exactamente lo que yo he estado haciendo, no solamente en mi viaje, sino que por este medio donde estoy compartiendo. Aquí puedo decirte que tengo un gran deseo, que el Señor te bendiga en gran manera, ya que reconozco que la mies es mucha. Y deseo para ti muchas bendiciones espirituales. Y yo te hago un llamamiento hoy, a que reflexiones. Si ya eres un ministro, espero que seas ministro del Espíritu. Si eres ministro de la letra, lo que tienes que hacer es recibir humildemente este consejo que te estoy dando. Aquí Dios me ponía a escribir esto y decía la Escritura que el Señor de la mies los colme de bendiciones y decía que si tú ya eres un ministro, pues mi deseo es que tengas la palabra y la vivas. De esa manera bendecirás a muchas personas, como Dios me ha permitido a mí bendecir a muchos. Y entonces Dios me ponía que para graduarse de ministro del Espíritu, pues aquí te doy la oportunidad de que conozcas cómo hacerlo. Dios me ponía esto. Muchas personas necesitan el favor de Dios y la universidad para graduarse, para ser un ministro del Espíritu, está abierta las 24 horas del día y los 365 días de la semana. Mira qué interesante esto. Esto es bien interesante. Los 365 días del año está abierta esta universidad y la dirección la obtienes llamando a Jeremías 3:33. Mira qué interesante por donde Dios me ha llevado en esto que estoy compartiendo. Y Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, sin oración jamás podrás ser un ministro del Espíritu. Una persona que no ora es imposible que llegue a esa estatura. Por eso es importante que nosotros entendamos. Y dice, aquí decía que en otras palabras, sin oración jamás podrá ser un ministro del Espíritu. Y sabes que una de las características que Dios me ha mostrado de los ministros de la letra es el orgullo.
Son hombres llenos de orgullo. Qué lamentable esta gran deficiencia, el orgullo. En cambio, qué bendición conocer ministros del Espíritu, porque se manifiesta en ellos algo muy bonito, y es la humildad. La humildad va a permitir que personas necesitadas tengan acceso a ti para que tú les puedas bendecir. Aquí doy el agradecimiento públicamente y por escrito, como decía, y por este medio donde tú estás viendo, agradezco a cada persona que Dios está usando para hacer posible este ministerio de Dios. Yo reconozco que la recompensa para tu vida será muy grande. ¿Cómo puedes contribuir en este ministerio? Es con tus oraciones. Necesito tus oraciones. Si tú oras por este ministerio, serás bendecido, porque los recursos primordiales del ministerio que Dios me ha dado es llevar la salvación a las almas perdidas. Y cuando hablaba de lo que hay que dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido, pues déjeme decirle que eso es lo que estoy haciendo. Dios en cierta oportunidad me dio una palabra en la intimidad y me dijo: Moisés, vas a resucitar muertos. Y para la honra y la gloria del Señor son muchos los muertos que han resucitado. Porque cuando nosotros somos servidores de Jesucristo, ministros del Espíritu, nosotros nos convertimos en forenses y podemos no solamente detectar de qué ha muerto una persona, sino que también, después de hacerle la autopsia, podemos darle vida. Y estoy hablando de los muertos espirituales. Cuando una persona ha muerto espiritualmente, si nosotros somos ministros del Espíritu, le vamos a poder dar vida. Entonces ahora me doy cuenta que esa palabra se ha cumplido, porque hay muchas personas que han sido alcanzados y han obtenido vida, porque la palabra dice que el que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados, pero el que viene a Cristo pasa de muerte a vida. Por lo tanto, doy gracias a cada persona, una vez más, que ha estado pendiente del programa Proclamando a Jesucristo, de las redes sociales, de lo que comparto en la radio, en los lugares donde tú estás escuchando. Si alguna vez puedo ser de bendición para tu vida, recuerda que los recursos que ando llevando son espirituales. Los económicos, en cuanto al dinero me refiero, esas son añadiduras que vienen de acuerdo a cómo le servimos a Dios, a cómo hacemos uso de la fe. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel, ha sido bueno, ha proveído el sustento para mi esposa, para mis hijos, para mí y aún para compartir con otros. ¿Cómo lo he logrado? Convirtiéndome en un ministro del Espíritu, creyendo en lo que la palabra dice. Un día yo hice mía la palabra donde dice que procuremos atesorar donde la orina ni el orín corrompe, que es en el reino de los cielos. Entonces, mientras yo me dedicaba en aconsejar personas, en predicar la palabra, el día se había ido, pero no había hecho ningún recurso económico aquí para la tierra. Posiblemente usted esté pasando la misma circunstancia, pero cuando atesoramos ahí arriba, tenemos todo el derecho y el acceso a la presencia de Dios, como lo he obtenido, donde me he encontrado en circunstancias que necesito dinero para el sustento de mi familia, para mover el ministerio, y le he dicho: Padre, yo he creído en la palabra, he atesorado en tu presencia, y si este ministerio es tuyo, me vas a proveer para los míos, porque dice la palabra que el que no provee para los de su casa es peor que los impíos. Y Dios ha sido fiel, ha cumplido su palabra en mi vida. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te bendigo y te agradezco por la paciencia que has tenido de haberme escuchado. Y si Dios me concede la oportunidad, seguiré pregonando la palabra por los medios que Dios me ha puesto para que los use. Será hasta en otra oportunidad. Como decía, soy un ministro del Espíritu llamado a pastorear las ovejas del Señor, y esas se encuentran en diferentes lugares del mundo,
Se encuentran muchas veces en los hospitales, en las calles, en las montañas, se encuentran en muchos lugares. Hay necesidad de pastorear esas ovejas. Y espero que te conviertas en un pastor espiritual. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te